Vamos a resolver un problema de estática. Dice, un semáforo de peso 122 newtons cuelga de un cable unido a otros dos cables sostenidos en un soporte como se muestra en la figura. Los cables superiores forman ángulos de 37 y 53 con la horizontal, y estos cables no son muy fuertes como el cable vertical, y se romperá si la tensión en ellos supera los 100 newtons. Pregunta, ¿el semáforo permanecerá colgado en esta situación o alguno de los cables se romperá? Bueno, entonces ya tenemos los datos, sabemos de que el peso del semáforo es 122 newtons y que el límite de la tensión de los cables que forman ángulo es 100 newtons. Vamos a tener que usar las condiciones de equilibrio traslacional, solo ellas, porque este es un objeto el cual puede ser representado como un punto a través de su centro de masa, su centro de gravedad. Entonces dibujamos, hacemos un diagrama del cuerpo libre. Tenemos que el peso está exactamente en el centro del semáforo, peso es igual a mg. Este peso provoca la aparición de una tensión en el propio semáforo y una reacción T1 en el punto de unión de las cuerdas. A su vez, esta tensión 1 provoca la aparición de la tensión T2 a la derecha y T3 a la izquierda. Estas tensiones sumadas no van a dar 122 newtons, eso es obvio, ya se había discutido eso en clase. Vamos a delimitar los puntos de interacción para el análisis del equilibrio en el punto P en el semáforo y el punto R donde se unen las cuerdas. Entonces para el punto P vamos a hacer cumplir la condición de equilibrio traslacional en Y. Tenemos T1 menos mg igual a 0, por lo tanto T1 es igual a 122 newtons. Bien fácil. Para el punto R, el punto donde se unen las tres cuerdas, tenemos que hacer cumplir también la condición de equilibrio, solo que estas tensiones se encuentran en dos dimensiones. Por lo tanto, vamos a tener que hacer una descomposición de estas tensiones. Para eso vamos a ubicar los ángulos, que por geometría 53 se ubica en la parte inferior derecha y 37 en la parte inferior izquierda. T sub 2 se descompone en una componente en X, T sub 2X igual a T sub 2 coseno de 53 y una componente vertical T sub 2 seno de 53. Es decir que la tensión T sub 2 ya fue eliminada, ahora tendremos sus componentes nada más. Lo mismo se hace para la tensión T sub 3. A la izquierda tendríamos T sub 3x, que sería T sub 3 coseno de 37 grados. No le colocamos el negativo por ahora, pero sabemos que es una componente negativa. Y verticalmente tendríamos T sub 3 seno de 37 grados. Con esto hemos eliminado las tensiones originales, o sea, la tensión T sub 3 y la tensión T sub 2, y tenemos sus componentes tanto en X como en Y. Ahora, necesitamos hacer una suma vectorial. Esta suma vectorial tiene que ser hecha en dos dimensiones. Para eso vamos a utilizar una reglita muy sencilla que tiene que ver con una forma ordenada de realizar la suma. Tenemos la tensión 1, colocamos sus componentes. En este caso no tiene componente, solo tiene una componente que sería una componente en el eje menos Y. O sea que su componente en X es 0. La componente en Y sería menos 122 newtons, ya que en el punto P habíamos calculado la tensión 1 como 122, más como en el punto R está apuntando hacia abajo, entonces sería menos 122. La tensión T sub 2 se compone como T2 coseno de 53 y T sub 2 seno de 53, ambas positivas porque están en el primer cuadrante. La tensión T sub 3 que habíamos descompuesto tiene componentes, una en X negativa, que sería T sub 3 coseno de 37 y T sub 3 seno de 37. Esta última componente vertical es positiva. Teniendo estas tensiones descompuestas, podríamos hacer la suma. Si el sistema se encuentra en equilibrio, la suma de las tres componentes debe ser igual a 0. Entonces
Sumamos de forma vertical. En X tendríamos 0 más t sub 2 coseno de 53 menos t sub 3 coseno de 37 igual a 0. Esta sería la primera condición de equilibrio, la condición de equilibrio traslacional. Los valores de coseno de 53 y coseno de 37 son valores conocidos. Uno es 3 quintos y la otra es 4 quintos. Se simplifica y finalmente tendríamos que la tensión T sub 2 es 4 tercios de T sub 3. Este resultado solo nos da la relación que existe entre T sub 2 y T sub 3, no resuelve el problema. Para resolver el problema tenemos que resolver el eje Y. En el eje Y tenemos tres componentes que sumadas nos debe dar 0. Tendríamos menos 122 más t sub 2 seno de 53 más t sub 3 seno de 37. Todo esto igual a 0. De igual forma ordenamos un poco, encontramos las funciones trigonométricas seno de 53 y seno de 37. Llevamos el menos 22 al lado derecho, teníamos 122 y resolvemos. Para resolver reemplazamos el resultado que obtuvimos en X en el resultado que obtenemos en Y. Entonces sabemos de que T sub 2 es 4 tercios de T sub 3 multiplicado por 4 quintos más T sub 3 por 3 quintos igual a 122. De aquí ya es muy fácil. En el lado izquierdo tendremos 16 sobre 15 más 3 quintos de T sub 3. Y eso es igual a 122. Despejando tendríamos T sub 3 igual a 73,2 newtons. Y como en la ecuación anterior obtuvimos la relación de T sub 3 y T sub 2, tendríamos que T sub 2 es igual a 4 tercios de T sub 3. Reemplazando tendríamos 4 tercios de 73,2 newtons. Y esto nos da un resultado de T sub 2 igual a 97,6 newtons. Tenemos de resultados lo que nos pedía el problema. Nos pide si estas tensiones superan los 100 newtons y vemos que no superan. T sub 3 es 73,2 y T sub 2 97,6. Entonces la respuesta sería que ningún cable se rompe.